tratamos de decir, cuando el hombre cede al pecado, automáticamente el Espíritu de Dios se aparta de él. Amén. Somos tipos de personas que nos sentimos satisfechos de cómo estamos, cómo están nuestras cosas, qué es lo que queremos, qué necesitamos o qué vamos a descubrir, porque queremos saber dónde vive Dios, cómo vive Dios, y queremos saber mucho más acerca de nosotros. Ahora, lo que me llama la atención a mí es cómo edifica Dios el entendimiento del hombre. Es a través de un corazón limpio. A través de un corazón limpio. Veamos. Vamos a ir a 1 de Juan. Me le baja un poquito el volumen, por favor. 1 de Juan 1:9, por favor. En este versículo vamos a estar viendo algo poderoso, sobrenatural, algo grandísimo, algo celestial en este versículo. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelvo y repito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. ¿Por qué Dios edifica el entendimiento? ¿Por qué Dios edifica el corazón del hombre? Porque lo tiene que empezar por el pensamiento del hombre. Ahí lo dice en el versículo 9. Repito otra vez. Si confesamos, hablamos nuestros pensamientos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros primero pensamos y a veces pensamos mal, a veces pensamos más de lo normal, y eso es lo que contamina el corazón del hombre. Y el problema está en que si nosotros continuamos en esta posición, ¿por qué tenemos que edificar? Dios dice que Él edifica el entendimiento del hombre. ¿Para qué edifica el entendimiento del hombre? Para que el hombre sea sano espiritualmente, sano. Porque nosotros somos lo que pensamos, lo hemos enseñado hasta la saciedad, lo hemos enseñado, lo compartimos, porque lo que uno piensa, eso es lo que va a hacer. Lo que uno piensa, eso es lo que va a decir. Lo que uno piensa es lo que contamina, lo que uno piensa es lo que edifica nuestra propia vida. Ese es el problema. Bien, esto significa confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y lavarnos por medio de la oración y el arrepentimiento. Ok, estas son las herramientas que Dios utiliza cuando el hombre está contaminado. La oración. La oración no solamente es hablar con Dios, es una confesión. Tenemos que confesar lo que hemos hecho. No confesárselo a nadie, perdóneme, sino confesarlo en la soledad con nuestro Señor o bajo la dirección del Espíritu Santo. Bien, nosotros tenemos que ser honestos, primeramente honestos consigo mismos y no mentirnos a nosotros, creer que estamos bien cuando estamos contaminados, cuando estamos tristes, cuando estamos airados, cuando estamos enfermos. El espíritu del hombre se abate y el entendimiento naturalmente se abate
no piensa lo que es correcto. Al contrario, necesitamos la presencia del Espíritu de Dios para que Dios nos permita a nosotros hacer y actuar como a Él le agrada. Pero para eso necesitamos que nuestro entendimiento esté edificado y nuestro corazón no esté contaminado. Amén. Es necesario, muy importante, tener una mentalidad libre de impurezas. Yo no le voy a decir a usted si es una hermana o un hermano y ve pasar una mujer muy elegante, uy, el Señor reprenda al diablo. Cuando vea a una mujer, o la mujer si ve a un tipo muy apuesto, el Señor reprenda al diablo. No, hermanos, nosotros no podemos ser ese tipo de personas. Al contrario, tenemos que ver, bueno, Dios le ha dado a muchas personas, le ha dado la capacidad de verse muy bien, lucir bien, tanto a los hombres como a las mujeres. Nosotros no tenemos por qué ir a codiciar si ya cada uno tenemos nuestra media naranja, bueno, o una naranja entera, perdón. Es necesario que tengamos una mente libre de impurezas para poder lograr lo que Dios desea. Nuestros pensamientos determinan cómo nos relacionamos con Dios. Eso es algo que a mí me preocupa, honestamente. Nuestros pensamientos determinan qué clase de relación tenemos con Dios. Esta es una llave poderosísima. La manera de pensar mía determina qué tipo de relación tengo yo con Dios. Usted y yo en el trabajo tenemos que ser uno. Tampoco podemos celebrarle al mundo todo lo que el mundo hace. Tenemos que hacer las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo, y si no, el Espíritu Santo no puede morar en medio nuestro. Amén. Bien. Nuestros pensamientos determinan lo que nosotros somos. De la manera como yo pienso, es la manera como yo actúo. De la manera como yo pienso, es la manera como yo hablo. De la manera que yo pienso y deseo para los demás. Porque una cosa es si yo estoy pensando bien, nadie conoce mi pensamiento hasta que yo no abro la boca. Nadie conoce mi pensamiento hasta que yo no actúo de una manera buena, sana o incorrecta. Amén. Bien. La mente es el centro de nuestra vida, conducta y sentimientos y logros. Somos naturalmente el resultado de lo que pensamos. Es que el pensamiento no lo puedes desligar de tu manera de pensar no la puedes desligar de absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque esa es la señal de quién eres tú. Tú no puedes pensar una cosa y decir otra. La puedes decir, pero a la postre vas a decir lo que pensabas sin que tú te des cuenta. Ahora, aquí viene el secreto más grande. Nuestros pensamientos revelan qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios. Esto nadie lo ve, nadie lo percibe, solamente la persona que está viviendo en ese momento esa situación. Nosotros no podemos juzgar prematuramente a una persona por su apariencia, por su indumentaria. No la podemos juzgar por la manera como se viste, la manera como habla, porque no sabemos qué tipo de relación tiene con Dios hasta que la persona no hable. Por eso usted me imagino que alguna vez le habrá pasado que dice, y con esa boca come.
Sí, con esa boca come. Aparentemente son personas muy consagradas y todos fallamos. Estamos expuestos a la ira. Cualquiera puede tropezar. Como dice la canción, un tropezón cualquiera da en la vida. Hermanos, nosotros tenemos que ser prudentes y sabios. Nuestros pensamientos determinan qué tipo de relación tenemos con Dios, cómo interactuamos con los demás, y si fracasamos o tenemos éxito en nuestras propias vidas. Eso determina la manera, qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios o con los hombres, naturalmente. ¿Por qué? No puede uno mezclar una cosa con la otra. Conozco personas, hermanos en la fe, que tienen toda una vida a los pies del Señor y viven en la pobreza más grande, pero no porque ellos sean personas pobres espiritualmente, no. Dios es un Dios de misterios. Si nosotros vemos, por ejemplo, uno de los grandes ministros que Dios levantó fue el apóstol Pablo. Él no tuvo absolutamente no tuvo propiedades, no tuvo hijos, no tuvo mujer. Sencillamente fue un hombre dedicado, consagrado, consagró toda su vida desde joven para la gloria del Señor. Conozco gente que han dedicado toda su vida, son extremadamente pobres y muchos extremadamente ricos, pero no a todos les da igual. Por ejemplo, si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, si analizamos la vida del apóstol Pablo, para mí en lo personal, con sumo respeto lo digo, me despojo de toda jactancia, pero pienso que el apóstol Pablo, aparte del Señor Jesucristo, fue el hombre que más usó en las Sagradas Escrituras. Fue un hombre que escribió 14 epístolas, más de la mitad del Nuevo Testamento. Es algo impresionante. Sus escritos han dado la vuelta al mundo, son de ejemplo para muchas personas. En lo personal, el apóstol Pablo fue un instrumento inspirador que el Señor Jesucristo usó para levantarme a mí, para servirle a Él, para aprender, porque son personas admirables que abandonaron absolutamente todo para aprender, se dedicaron al estudio de las Sagradas Escrituras de una manera amplia, libre y consciente. Se dedicaron al servicio del Señor, al ministerio totalmente. Entonces, ¿qué es? Ese es un ejemplo grandísimo para cada uno de nosotros. Todo el mundo habla del apóstol Pablo, pero si tú lees la epístola a los Romanos en el capítulo 7, él en ese capítulo muestra todas sus tristezas, sus dolores, sus debilidades como hombre, como persona. Ahí lo muestra él. Da una anatomía de lo que es su pensamiento y su manera de ser, cómo se sentía él, la tristeza que él padecía, su enfermedad, pero nunca se dio de baja. Al contrario, siempre su espíritu andaba fogoso. Su espíritu, el entendimiento de este hombre era impresionante.
era un hombre que al escucharlo, irradiaba una fe, tenía una palabra entusiasta para la gente. Mucha gente lo imitaba, mucha gente decía: yo quiero ser como Pablo. Por eso llegó a tener muchos discípulos, llegó a fundar muchas iglesias. Él y Bernabé, el apóstol Pablo y Bernabé, estos dos hombres, no creo, les voy a decir algo, no creo que reuniendo todos los evangelistas que han habido en el mundo, quizás estas palabras sean caigan muy pesadas, pero lo voy a decir con sumo respeto, pero con toda libertad. Considero que el apóstol Pablo y Bernabé, estos dos hombres, conquistaron 5 continentes. Continentes, no ciudades, no barrios, continentes. Llevaron la gloriosa semilla del evangelio y la expandieron por 5 continentes. Cosa de que yo no conozco uno que haya viajado por todos los continentes llevando el dulce mensaje del Señor. No había bus. Los medios de locomoción eran burro, caballo y camello. Esos eran los medios de locomoción. Locomoción es transporte. Entonces, estos dos hombres, ¿cuánto tiempo tomaron para ir a visitar 5 continentes, llevando la semilla del evangelio? Bien. No se preocupen. Nuestros pensamientos determinan cómo nos relacionamos con Dios, cómo interactuamos con los demás, y si fracasamos o tenemos éxito en la vida. Todo esto, nuestros pensamientos. Bien, hay personas que no pueden discernir la voluntad de Dios. No pueden. Eso no se estudia. Eso no lo enseñan en ningún instituto bíblico. Esto es producto de una relación íntima con Dios. Amén. Sin embargo, si nuestra mente está manchada por el pecado, Él puede aplazar o inspirarnos todo su propósito. Eso no significa que el hombre que tuvo un mal pensamiento, cometió una falla, pecó, erró, está rechazado, está fuera de contexto. No. Él tiene una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad. El Señor dice en su palabra que mientras Él no venga y tengamos vida, hay esperanza para nosotros de restauración. Amén. Sin embargo, nuestra mente está manchada por el pecado constantemente. Él puede aplazar o inspirarnos todo su propósito hasta que se produzca un cambio en nuestro corazón. Bien, aquí voy a entrar a una área que yo pienso quizás a muchos no les pegue muy fuerte, que es la televisión. Dígame, ¿quién no ve televisión? Todos vemos televisión. Todos. Ahora, ¿qué vemos en la televisión? Ahí está el problema. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Cómo nos contamina la televisión a nosotros? Amén. Bueno, los pensamientos pecaminosos obstruyen y corrompen la mente. Descompensan el pensamiento del hombre, por ende obstruyen el canal de bendición. Cuando digo obstruyen, causan un desvío del plan que Dios tiene para nosotros por hacer lo que a Él no le agrada.
De esa manera contaminamos nuestra mente. La televisión puede ser uno de los medios de distracción, de entretenimiento, y lo es, naturalmente que sí. A través de la televisión nosotros podemos ver no solamente una película, podemos ver un estudio, podemos ver una predicación, podemos ver una película cristiana a través de la televisión. Yo no soy enemigo de la televisión, no, en absoluto. La televisión edifica también. Bueno, los pensamientos pecaminosos obstruyen y corrompen la mente. Y el efecto resultante, por ejemplo, el programa de televisión, hay programas perversos, programas fatales, programas que usted al verlos se sienta y le da un dolor de cabeza porque lo descompensan de tanta maldad y tanta violencia. Esa es una parte que descompensa mucho el pensamiento del hombre, y más cuando es una mente débil. Obstruye totalmente la comunicación, corta el canal de concentración, de bendición, de comunicación que tenemos con Dios. Ahora, las impurezas. Quiero que vayamos. Permítame un momentico. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses está después de Filipenses, ¿oí? Y antes de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de sus hechos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado los de nuestros propios hechos. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de mentir, hermano? Una mentirita santa y piadosa no hay. Mentira es mentira. ¿Sabe por qué la mentira es tan fatal? Hermanos, quiero que entendamos esto. La mentira es cruel, es fatal, es dura. Es dura. ¿Por qué Dios le dio este calificativo a Satanás? Padre de mentira. Porque él miente desde el principio, peca desde el principio, y de lo suyo habla, y lo suyo es mentira. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira, es el artista, es el artífice de la mentira. ¿Por qué tenemos que mentir? Es algo que yo no entiendo. Sigamos. Estoy en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Voy a repetirlo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
hemos sido contaminados. El viejo hombre lo dejamos atrás, pero a veces lo traemos, lo dejamos en el pasado, pero volvemos y lo traemos al presente. Y eso es lo que Dios le da tristeza en su corazón. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Oiga, hermano, me preocupa eso. Honestamente me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre siempre va a estar cerca de nosotros. Él siempre va a estar cerca de nosotros para hacernos caer. Voy al 10. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vuelvo otra vez al 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Esto me conduce a mí a la venida del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia y nuestro encuentro con Él en las nubes. Me preocupa esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en la condición como estamos, considero que muchos vamos a fracasar, o vamos a errar, o vamos a fallar para estar con Él. Porque siempre tenemos una excusa elegante, a flor de labios, para decir mentiras, para desviar la verdad. Cuando uno desvía la verdad, aborda automáticamente la mentira. Porque en la mitad, entre la mentira y la verdad, no hay nada en la mitad. O es cierto o es falso. Es peligroso esto, hermanos. Y sí me preocupa, honestamente. Sí me preocupa. Quiero que vayamos a Juan, un poquito atrás, el Evangelio de Juan. Juan está antes de Hechos. Juan capítulo 14. Versículo 17. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al 15, versículo 15. ¿Están conmigo, hermanos? Epístola de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, mientras ellos están ahí, el Espíritu del Señor siempre estará con nosotros. El Espíritu Santo siempre nos irá a ministrar a nosotros en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Es impresionante esto, hermano. Me llama mucho la atención. ¿Cuál es el Espíritu de verdad del cual está hablando el Señor Jesucristo ahorita? Es Él, el cual estuvo con vosotros y está con vosotros, el cual vendrá por nosotros. Es algo impresionante, es algo increíble. Yo no puedo, o sea, mi pobre mentecita, es increíble lo que Dios hace.
Que el Señor nos libre de toda impureza a nosotros, que nos guarde, que guarde nuestro recipiente, que lo mantenga limpio, sano, santo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor ya viene. El Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Y Él va a levantar su iglesia. Posiblemente esta noche. Este llamado es una emergencia 1A, prioridad 1A. El Señor está presto a presentarse en las nubes para llevar su iglesia. El mundo está, como dice el profeta Isaías, anda como borracho. Así está la tierra, así está el mundo. El espíritu del anticristo ya está en acción. Los padres contra los hijos contra los padres. Ya no hay 2 géneros, hay 4 géneros. Guerras, rumores de guerras, pobreza, terremotos, hambres, fuegos. Son pruebas indubitables de que el Señor está pronto a aparecer en las nubes, a levantar su iglesia. Y nosotros queremos hacer las cosas como de acuerdo al movimiento de las masas. Así nos estamos movilizando nosotros, mas no bajo la dirección del Espíritu de Dios. Por eso es que Dios edifica el entendimiento, para que los hombres seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Cuando el hombre es sensible al Espíritu de Dios, el hombre no tiene ningún problema. No importa que sea rico, pobre, viejo o joven, lo que sea. Dios levantará su era. Dios levantará su pueblo y nos encontraremos con Él en las nubes. Debemos llorar, rogar, suplicar por nuestros hijos, nuestros familiares, para que ellos vayan a los pies del Santo. Pero a la gente no le importa eso. La insensibilidad del espíritu del hombre ha tomado control de los pensamientos. Si lo corriges, se molesta. Pero le agradas a Dios. Pero si no lo corriges, te haces amigo de Él y enemigo de Cristo. Tú verás. Elige. Como dice el gringo, choose whatever you want. Si te haces amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Y si te haces amigo de Dios, te constituyes en enemigo del mundo. Pero mientras estemos en el mundo, lograremos darle testimonio a la gente, al menos los que viven con nosotros. Así le caigamos gordo, como sea, o mal, como sea, pero hay que darles testimonio que las cosas se tienen que hacer bien, bajo la dirección del Espíritu, siempre agradando a Dios. Es triste esto, hermanos. Es muy triste. Tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos nietos. Hay mujeres que tienen su esposo, tienen sus hijos, sus hijas y sus nietos. ¿Y el testimonio dónde está?
Tu testimonio y el mío no sirven si Él no testifica de nosotros. De nada sirve mi testimonio si el Señor no testifica de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es ahí donde Dios edifica el entendimiento del hombre. No con mentes reprobadas, sino es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si agradamos a los hombres, tendremos recompensa de hombres. Y si agradamos a Dios, tenemos la recompensa de la vida eterna. Amén. Acá terminamos, hermanos. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por la misericordia que has tenido. Te doy gracias, Señor.